Pero como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez. Saludar especialmente a don Fernando Simón y agradecerle todo el trabajo que hizo durante la pandemia, del que estamos orgullosos el Grupo Socialista y la mayoría de los españoles. Se les han olvidado los partidos de fútbol. Quieren saber de las mascarillas. Nosotros también, los primeros que queremos saber. Pero se les han olvidado las mascarillas del hermano de la señora Ayuso. ¡Qué poca memoria tiene! ¡Qué poca memoria tiene! Se les han olvidado que le costó dimitir al señor Casado. ¿Se les ha olvidado eso también? Creo que no. Tiene la palabra la señora García Gómez, por el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero, como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M,
salían los ministros en tropel, aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M, que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección, y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo, hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.600, de los 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes, es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes, y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Ramírez.
Gracias, presidente. Me siento feliz hoy de que mi grupo me dé la oportunidad de saludar especialmente a don Fernando Simón y agradecerle todo el trabajo que hizo durante la pandemia, del que estamos orgullosos el Grupo Socialista y la mayoría de los españoles. Gracias, Fernando. Señorías, hoy vamos a recordar algunas cosas que pasaron hace 5 años. Por estas fechas recordarán que estábamos confinados en nuestras casas con mucha incertidumbre sobre lo que podía pasar y con mucho miedo a lo desconocido. Entre los años 2020 y 2023, más de 121.000 personas murieron a consecuencia del coronavirus en España. Y de aquel periodo negro, algunos aprendimos, aunque parece que algunos no es lo suficiente. Aprendimos que ante una crisis es fundamental la anticipación. Certificamos que la salud pública salva vidas y que su financiación debe ser una prioridad. Y más que nunca aprendimos a la fuerza que la ciencia debe formar parte del debate público y de la agenda diaria de comunicación y que debemos contrarrestar el negacionismo científico y medioambiental. La Agencia Estatal de Salud Pública es un instrumento de coordinación necesario para gestionar la necesidad que tenemos de conseguir una respuesta rápida, una respuesta eficaz de todos los que participan en la vigilancia y control de los riesgos para la salud y hacerlo, además, en red, ante las amenazas globales que nos impactan y que nos acechan. La creación de la agencia no es una idea nueva. De hecho, ya se contemplaba en la Ley 33/2011 de Salud Pública, pero ninguno, aunque se les ha olvidado, ninguno de los gobiernos del Partido Popular llegó a desarrollarla. Más bien al contrario. Lo recordarán. La llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España supuso un importante retroceso en el Sistema Nacional de Salud. Un retroceso en forma de más de 3.800 millones de euros de recorte en gasto sanitario, que se tradujo en copagos farmacéuticos y con la pérdida del derecho a la atención sanitaria para 873.000 personas en nuestro país. Se les ha olvidado. Una merma de recursos y de personal que padeció especialmente nuestro sistema de atención primaria y de salud pública, que ahora este Gobierno está centrado en recuperar. Se les ha olvidado, señorías. Ahora dicen que la culpa de la pandemia fue de la manifestación feminista del 8 de marzo. Se les ha olvidado los congresos en Vistalegre. Se les han olvidado los partidos de fútbol. Quieren saber de las mascarillas. Nosotros también. Los primeros que queremos saber. Pero se les han olvidado las mascarillas del hermano de la señora Ayuso. ¡Qué poca memoria tienen! ¡Qué poca memoria tienen! Se les han olvidado que le costó dimitir al señor Casado. ¿Se les ha olvidado eso también? Creo que no. Miren, volviendo a la ley. Esta ley incluye el concepto de One Health y también un enfoque salutogénico que se centra en generar salud de manera transversal y teniendo en cuenta todos los factores que intervienen y que pueden afectarla, como el cambio climático y, por supuesto, el estilo de vida. Para ello es fundamental reducir las desigualdades y trabajar en los determinantes sociales para que todas las personas puedan alcanzar un alto grado de salud. Desde la agencia se va a trabajar sobre estas amenazas para mejorar el medio ambiente, disminuir la contaminación, evitar enfermedades respiratorias, mejorar la alimentación, prevenir enfermedades mentales con programas de cohesión social. Incidirá esto también en las actuales pandemias de tabaquismo, de obesidad, de diabetes y lo hará desde un ecosistema salubrista, incorporando nuevos roles profesionales en la salud pública que son imprescindibles. Señorías, la internacionalización de la salud pública es una realidad y a partir de ahora España va a ser parte de ese proceso. La OMS, la ONU, la Comisión Europea, todos los organismos avalan la necesidad de una respuesta común a la que es una responsabilidad conjunta, salvaguardar la salud. Como también es nuestra responsabilidad combatir la deriva negacionista que está ganando terreno en nuestros territorios. España y los españoles deben estar por encima de los pactos vergonzosos que estamos presenciando. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios su predisposición al acuerdo, al Ministerio, a los técnicos, a las compañeras de la Comisión, su trabajo para que la agencia nazca
con el mayor grado de consenso y, cómo no, a los profesionales, a las profesionales y sociedades de salud que se han implicado y nos han estado asesorando. Sin embargo, hoy no sería honesta si no dijera que siento vergüenza por las declaraciones que el presidente de la Comunidad Valenciana, señor Mazón, ha hecho recientemente tras pactar con Vox para seguir aferrado al cargo de presidente de una tierra que ni le perdona ni le va a perdonar la negligencia y la dejadez y la frivolidad en la gana. Hoy estamos aquí hablando de salud y de cómo salvar vidas, y mientras el Partido Popular del señor Feijóo está permitiendo que en mi comunidad gobierne Vox y se entregue a los brazos del racismo y del negacionismo climático. El nuevo pacto del Ventorro que acaban de firmar ustedes, señorías del PP con Vox, uno de los pocos partidos que no ha apoyado esta iniciativa, contradice todo el trabajo que estamos haciendo meses aquí por la salud de los españoles y las españolas. ¿Qué cara se le va a poner a la señora von der Leyen cuando venga el día 29 a la Comunidad Valenciana y tenga que oír cómo literalmente dice el presidente Mazón que hay que enfrentarse y sin complejos al Pacto Verde y lo califican de dogmático? ¿Con qué cara va a salir el señor Feijóo en esas fotos con la señora von der Leyen? Y una pregunta, ¿van a invitar al señor Mazón o van a hacer como anoche? ¿Lo meterán por la puerta de atrás y de noche como hicieron ayer en La Crema para que no lo viera ninguna de las víctimas que le estaban esperando en la puerta del ayuntamiento y a las que no tuvo la decencia de pararse a saludar y a atender? ¿Van a hacer eso, señorías del Partido Popular? En fin, la Agencia Estatal de Salud Pública es un ítem de excelencia en nuestro sistema sanitario que nos sitúa a la vanguardia en el ámbito internacional, y pactos como el que ustedes, señorías del PP, acaban de firmar y del que Mazón alardea en todos los medios de comunicación, no solo nos avergüenza a los valencianos y valencianas, también humilla al resto de España y nos hace quedar como unos paletos científicos. Ojalá que todos y en todos los territorios apostemos por dignificar el trabajo de esta agencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Tellado me pedía antes la palabra en base al artículo 72.